En el día de hoy les vamos a presentar patrones de arquitectura de software. El equipo está conformado por Brian Faura, Diana Macías, Álvaro Cedeño y Estefanía Fajardo. ¿Qué son los patrones de arquitectura? Los patrones de arquitectura básicamente son los que ofrecen soluciones a problemas de arquitectura de software e ingeniería de software. Un patrón arquitectónico expresa un esquema de organización estructural esencial para un sistema de software que consta de subsistemas, sus responsabilidades e interrelaciones. En comparación con los patrones de diseño, los patrones arquitectónicos tienen un nivel de abstracción mucho mayor. Next. Arquitectura por capas. ¿Qué es? Es una de las arquitecturas más utilizadas no solo por su simplicidad, sino porque también es utilizada en defecto cuando no estamos seguros de qué arquitectura debemos utilizar para nuestra aplicación. Next. ¿De qué consta esta arquitectura? La arquitectura en capas consta en dividir la aplicación en capas con la intención de que cada capa tenga un rol muy definido, como podría ser la capa de presentación, la capa de regla de negocios y una capa de acceso de datos. Sin embargo, este estilo arquitectónico no define cuántas capas debe tener la aplicación, sino más bien se centra en la separación de las capas. En la práctica, la mayoría de las veces, este estilo arquitectónico es implementado en 4 capas: capa de presentación, negocio, persistencia y base de datos, como se muestra en la imagen. Next. ¿Cómo se estructura? En una arquitectura en capas, todas las capas se colocan de forma horizontal, de tal forma que cada capa solo puede comunicarse con la capa que está inmediatamente por debajo. Por lo que si una capa quiere comunicarse con otras que están mucho más abajo, tendrán que hacerlo mediante la capa que está inmediatamente por debajo. Ejemplo: si la capa de presentación requiere consultar la base de datos, tendrá que solicitar la información a la capa de negocio, la cual a su vez le solicitará a la capa de persistencia, la que a su vez la consultará a la base de datos. Finalmente, la respuesta retornará en sentido inverso hasta llegar a hasta la capa de presentación. Un detalle a tener en cuenta en esta arquitectura es que cada capa debe ser un componente independiente, de tal forma de que puedan desplegarse por separado. Es habitual que estos componentes residan en servidores separados, pero se comunican entre sí. La separación de la aplicación en capas busca con el principio de separación de preocupaciones, de tal forma de que cada capa se encargue de una tarea muy definida. Next. La visibilidad de las capas. Existen capas abiertas y capas cerradas para permitir una comunicación abierta y detallada por restricciones. En la arquitectura de capa cerrada, una capa solo puede llamar a la capa inmediatamente inferior. Y en una arquitectura de capa abierta, una capa puede llamar a cualquiera de las capas que se encuentren debajo de ella. Next. Orden de las capas. Representar el orden de las capas es muy importante, ya que brincarnos o saltarnos alguna de las capas para irnos sobre una más abajo suele ser un grave error, ya que bien es posible hacerlo. Empezamos a crear un desorden sobre el flujo de comunicación, lo que nos puede llevar al típico antipatrón conocido como el código espagueti. Y es demasiado importante respetar el orden. Next. Las ventajas. La ventaja de esta arquitectura es que tiene separación de responsabilidades, es fácil de desarrollar, fácil de probar y mantener y es muy segura. La parte de las desventajas es la parte del performance, la escalabilidad, la complejidad de despliegue, la tolerancia de fallos. Arquitecturas para computación gráfica. Primero que todo hablaremos del contexto. Antes que hace más de unas décadas se ha venido relacionando y cambiando las mejoras para tener que el computador tenga un mayor rendimiento y aumente su velocidad, su potencia, todo.
Entonces, lo que se quiso buscar fue unas alternativas para mejorar todo lo anterior mencionado y también ciertas características como las limitaciones en la fabricación de circuitos, que se puede dar como un ejemplo los transistores, también las restricciones de energía y calor, porque si se dan cuenta hay computadores y todo eso que se tienden a recalentar y se aumenta como la potencia eléctrica en ellos. Y el pipeline, que es una limitación en el paralelismo y el nivel de instrucción, es decir, que puede hacer que el pipeline sea mucho mayor y obtener un peor rendimiento. Para todo esto se dio una solución en cuanto a la mejora de los procesadores con múltiples núcleos o también llamados multinúcleos, porque en la actualidad, si se dan cuenta, la mayoría de los ordenadores de consumo incorporan este tipo de procesador, ya que ellos lo que quieren es como separar también la CPU de ciertos tipos de funcionalidades, ya que la CPU es el procesador central y rige todo. Entonces lo que queremos es que este procesador con múltiples núcleos hagan las mismas funcionalidades en el menor tiempo posible. Y también lo más avanzado que ha tenido para estas mejoras es el GPU o los Graphic Processing Unit, que son los procesadores gráficos. Siguiente, por favor. ¿Qué es el GPU? El GPU, como dije anteriormente, es el procesador gráfico que ahorita está dedicado y se ha visto altamente en el mundo de los videojuegos y ciertos tipos de aplicaciones en 3D interactivas. O no solo eso, también se manejan para programas de arquitectura, de diferentes cosas que el sistema normal de CPU no puede manejar normalmente. Una característica principal de este es el modelo del SIMD, del SIMD, que es una instrucción con múltiples datos. Todos los núcleos se ejecutan a la vez una misma instrucción, haciendo que se codifique mucho más rápido. También, ¿qué pasa? En la memoria de la GPU se organizan diferentes tipos de memoria, ya sean local, globales, constantes, de texturas y que tienen diferentes tamaños y nos generan un modo de acceso, es decir, pueden ser de lectura o de lectoescritura. Y pues como dije anteriormente, la velocidad de la ejecución del tipo de la función es mucho mayor. El ancho de banda de este tipo de memoria, de la memoria del GPU, es muchísimo mayor que la de la CPU. Siguiente, por favor. Diferencias entre CPU y GPU. Una diferencia principal que tienen estas dos es que es en el diseño, porque la CPU tiene pocos núcleos complejos y la GPU tiene miles de núcleos que son muy sencillos y que hacen que su velocidad y su rendimiento sea mucho mayor. Una característica principal que los difiere a uno del otro es el paralelismo inherente, que este lo encontramos en la GPU. ¿Por qué? Porque significa que este cuenta con unidades fundamentales de cálculos independientes, a diferencia de la CPU. Y esto lo hace mucho más eficiencia en la forma de trabajo y en su arquitectura. ¿Qué pasa con la CPU y la GPU? La CPU es un procesamiento general, como dije, es un procesador central. En cambio, la GPU solo tiene una función principal. En este caso es procesamiento gráfico. Es decir, que lo que evita es tenerle una mayor carga al procesador central y disminuirle a la CPU algún problema de recalentamiento, de lentitud, de lo que sea. Siguiente, por favor. Voy a explicar algunos tipos de arquitecturas que podemos encontrar en este tipo en la computación gráfica, ya que existe una extensa cantidad de arquitecturas y también tenemos arquitecturas que provienen de otro tipo de arquitecturas. Entonces haré una explicación breve de las arquitecturas más básicas que podemos encontrar. Tenemos la NVIDIA GeForce, que como su nombre lo indica, GeForce es de consumo multimedia. Esto es que
que se utiliza para videojuegos, para fotos, para diseño gráfico, para otro tipo de consumo, como su nombre lo dice, consumo multimedia. Cuadro, que son las soluciones profesionales, se centra más que todo en modelados 3D y esto se centra más que todo en la ingeniería y la arquitectura. Otra característica principal es la computación de altas prestaciones. La ventaja que tiene este tipo de arquitectura es que la NVIDIA le dio un nombre que se llama Tesla. ¿Por qué? Porque se encarga de prestaciones como procesamientos de información sísmica, simulaciones de bioquímica, hasta modelos meteorológicos y de cambio climático, haciendo que este tipo de arquitectura sea muy compleja, pero que ayuda demasiado al mundo de la computación gráfica. Algo importante es que la arquitectura es una de las bases principales de la arquitectura unificada, ya que antes estaba dividida a nivel de shaders o procesadores programables. Ahorita ya no existe ninguna división a nivel de hardware entre los procesadores de shaders y en este caso que son de vértices o de fragmentos, que así se llaman normalmente. Aquí la ventaja es que todos los núcleos se ejecutan de manera simultánea, haciendo el mayor rendimiento posible y su potencial mucho mayor. Next. La arquitectura de GPU, que también es llamada computación de propósito general sobre los procesadores gráficos, esta es como una de las ramas principales porque de aquí provienen muchísimos tipos de arquitecturas. Sus características principales son el cómputo de aplicaciones tradicionales ejecutadas sobre las CPUs, aprovecha todos tipos de capacidades de la GPU como lo son los vectores altamente grandes de los datos, el paralelismo del grano fino, como dije anteriormente, de SIMD, y baja la latencia en operaciones de punto flotante. Algunas restricciones que este tipo de arquitectura tiene es que sus APIs son demasiado complejas y tiene una comunicación limitada, ya que esta comunicación se genera entre píxeles y su conjunto de instrucciones es porque faltan cierto tipo de operaciones que sean con enteros. Esta tiene como un punto extra y es que tiene una oportunidad en el mercado altamente grande debido a que si se dan cuenta el mundo de la multimedia, de los videojuegos y todo eso está creciendo de manera mundial, entonces la oportunidad de que este tipo de arquitectura crezca en estos modos es altamente grande. Y pues como dije anteriormente, aquí se desglosan muchísimas más arquitecturas. Siguiente, por favor. Este tipo de arquitectura es una arquitectura más global. La que expliqué anteriormente es una centralizada. Esta es una arquitectura mucho más global que se llama la NVIDIA, que como dije, que su punto principal es el Tesla, es decir, para darle como a los procesamientos más como meteorológicos y todo eso. Aquí la mejora en la capacidad, aquí las principales características son la mejora en la capacidad de procesamiento gráfico, el número de etapas de pipelines se reducen significativamente, ya que vemos que ahorita los pipelines son los que pueden hacer que nuestro dispositivo sea mucho más con mejor o con peor rendimiento. Y dos etapas claramente diferenciadas en este tipo de arquitectura, que son como las etapas de procesamiento de vértices y los procesamientos de fragmentos. Y la memoria de este tipo de arquitectura se divide en 6 particiones. Como vemos en la estructura que les estoy mostrando en la imagen, al final se ven las 6 particiones de nuestro tipo de memoria. También algo muy importante que nos lleva a esto es que
corre a una velocidad de 8 GB por segundo y tiene un número ilimitado de instrucciones para los shaders. Una arquitectura que se deriva de esta es la arquitectura Fermi, que es una arquitectura muy sencilla, pero no es tan importante en este mundo, debido a que no es normalmente usada por los proveedores ni por la persona que realiza el tipo de diseño. Siguiente, por favor. Tenemos la arquitectura AMD o ATI. Esta ha evolucionado muy rápidamente en la última década. Es un equivalente de la NVIDIA y se centra principalmente en tipo de shaders de geometría. ¿Qué significa que se centre principalmente en shaders de geometría? Que permite realizar operaciones de creación de geometría en la GPU y no tener sobrecarga sobre la CPU. También algo importante es que esta arquitectura es una híbrida que se conoce como BLIW5D, que más adelante les voy a explicar qué significa. Diferencia de la anterior es el tipo de la frecuencia del reloj en la que trabajan. Y de esta se desglosa la arquitectura MADCU, que deja de ser una arquitectura híbrida BLW y se convierte en una una SP. Siguiente, por favor. La arquitectura Intel Relave. Esta no es muy común en que la usan, pero es muy importante. Es altamente paralela, es decir, que aquí es donde la mayoría de las funciones se hacen de manera simultánea y va a funcionar a la mayor velocidad posible. Es una arquitectura que se basa principalmente en que los núcleos implementen una versión extendida en cierto tipo de operaciones vectoriales. Aquí la memoria caché del nivel 2 es como la memoria principal, es coherente entre todos los núcleos, y aquí el pipeline gráfico es totalmente programable, es decir, podemos tener la capacidad de etapas que nosotros queramos, y se maneja por una unidad de vectorial que es BPU, que es el Vector Processing Unit. Siguiente, por favor. Esta que les voy a explicar es una muy importante. Este es un desglose de la arquitectura NVIDIA, pero es la más usada en la GPU. ¿Por qué? Porque es una arquitectura unificada de dispositivos de cómputo. Además, este asume que tanto el host como el device mantienen sus propios espacios de memoria. Y funciona de una manera que, si la resumimos en 4 partes, se pueden copiar los datos de la memoria principal, la GPU se encarga del proceso la CPU se encarga del proceso de la GPU lo ejecuta en paralelo con cada uno de sus núcleos y se copia el resultado de la memoria de la GPU con la memoria principal. Este tipo de CUDA, o también Compute Unified Device Architecture, se basa en una jerarquía de capas de abstracción, que lo que hace es compartir datos a través de la memoria compartida, la cual es una memoria pequeña pero con un gran ancho de banda. Aquí ya no es SIMD, sino se vuelve SPMD, que es decir, todos los hilos ejecutan el mismo código pero sobre distintos datos. Este tipo de modelo asume que se ejecuta en un dispositivo físicamente separado como un coprocesador, se puede decir así. Y la pueden realizar diferentes tipos de modelos y pueden existir diferentes tipos de modelo de programación de este tipo de arquitectura, que ya que son implementadas con diferentes tecnologías que son el DDR y el GDDR, ofreciendo diferentes tipos de ancho de banda. Siguiente, por favor. Y para finalizar este tema, las ventajas del CUDA y las desventajas del CUDA. Las ventajas del CUDA es que suelen tener lecturas dispersas. ¿Qué significa tener lecturas dispersas? Que se puede consultar cualquier posición de la memoria.
no importa cuál posición sea. Tiene una memoria compartida. El CUDA dispone de una disposición del programador de 16 kilovatios o 48 kilowatts en la serie de firmware, que se compartirá en threads o hilos también llamados. Y debido al tamaño y la rapidez, puede ser usada como caché. También las lecturas son mucho más rápidas, no solo hacia la GPU, sino desde la GPU, y soporta para enteros de operadores a nivel de bit. Las desventajas. Las únicas desventajas que este tipo de arquitectura tiene es que puede existir un cuello de botella entre la GPU y la CPU debido a los anchos de banda que cada una de estas tiene. 2. No está soportado el renderizado de las texturas. Y pues otras que no están incluidas ahí también pueden ser que tienen el hilo o los threads en el momento de la ejecución por razones de eficiencia pueden lanzarse en diferentes tipos de grupos, no en grandes grupos, sino en grupos mínimos de 32, sabiendo que existen miles de hilos en nuestra GPU. Siguiente. Bueno, arquitecturas y servicios cloud, que también se conoce normalmente como arquitectura de nube. Comenzando, ¿qué es una nube, no? Las nubes son entornos de las tecnologías de la información que extraen, agrupan y comparten recursos escalables en una red. Estas suelen crearse para habilitar el cloud computing, que consiste en ejecutar cargas de trabajo dentro del sistema. Una nube es un entorno, es decir, un sitio donde se ejecutan las aplicaciones, ¿no? Las nubes se consideran plataformas como servicio, es decir, en inglés PaaS, Product as a Service. Como vemos en la imagen, nos muestra más o menos cómo el usuario maneja la información y el servidor maneja otra información, ¿no? Entonces, por ejemplo, el usuario maneja la aplicación y la información de la aplicación. Sin embargo, todo el trabajo de fondo de la aplicación, todo el network, el almacenamiento, los servidores, el sistema operativo, lo tiene el servidor, como se muestra en la imagen. Diseñar la arquitectura de una plataforma de nube implica mucho más que extraer las funciones informáticas, ¿no? Esto sintetiza la forma en la que los proveedores crean una infraestructura de nube y la ofrecen a los usuarios. Una arquitectura de nube se define como el qué es, el para qué y el cómo funciona, ¿no? Como tal, una arquitectura de nube o cloud computing es un término que se aplica a todos los procesos y los servicios que se alojan en la nube a través de Internet. Es un sistema que permite ofrecer servicios de computación a través de una red que suele ser normalmente el Internet. ¿El para qué sirve? Es un servicio normalmente de otra empresa a través de Internet. Por lo general, de una manera completamente transparente. Este nuevo término proporciona múltiples beneficios y ventajas para todo tipo de empresas y usuarios finales. Y por último, para cómo funciona, ¿no? El cloud computing usa una capa de red para conectar los dispositivos de los usuarios, como computadoras, móviles, portátiles, a recursos centralizados del data center, ¿no? Antes de existir esta tecnología, la ejecución del software para las compañías que ofrecían era un servicio que solo era posible si podían asimismo pagar el mantenimiento de la infraestructura de los servidores. El software tradicional como tal necesitaba un equipo completo de profesionales de las tecnologías de la información, ¿no? Interno o ya sea externo.
para gestionar todo posible fallo, actualizaciones que conlleva este tipo de sistemas. Uno de los ejemplos más claros de proveedores de arquitecturas de nube son Amazon AWS y Google Cloud. Bueno, ahora pasamos ya a lo que sería el diseño para arquitecturas de aplicaciones web. Entonces, ¿qué es el diseño de arquitectura para aplicaciones web, no? La arquitectura de una web app es una infraestructura que permite que un sistema o aplicación basado en web, obviamente, alcance sus objetivos empresariales. Las aplicaciones siempre deben construirse con el empleo de capas en las que se tomen en cuenta distintas preocupaciones. En particular, deben separarse los datos de la aplicación de los contenidos en esta, y estos a su vez deben separarse con toda claridad del aspecto y la sensación de la interfaz. Normalmente este tipo de arquitectura se suele dividir en tres partes, ¿no? Lo que es la interfaz, la navegación y la aplicación. Un modelo a seguir clave para entender mejor lo que es esta arquitectura es la arquitectura del controlador de la vista del modelo, ¿no? En la cual nos habla de que esta como tal es un estilo de arquitectura de software que separa los datos de una aplicación en tres, ¿no? Como dije anteriormente, la interfaz de usuario, la lógica y como tal la aplicación. Entonces tenemos dentro de eso tres componentes distintos, ¿no? Que es el modelo, que contiene una representación de los datos que maneja el sistema, su lógica de negocio y sus mecanismos de persistencia, ¿no? Luego tenemos la vista o lo que se conoce como la interfaz de usuario, que compone la información que se envía al cliente y los mecanismos que tenemos para interactuar con el cliente. Y ya por último tenemos lo que sería el controlador, que es el intermediario entre el modelo y la vista que mencioné anteriormente, ¿no? Este controlador gestiona el flujo de la información entre ellos y las transformaciones para adaptar los datos a las necesidades de cada uno. Ya entrando un poco más a fondo en las funciones de cada uno, tenemos que el modelo se encarga de lo siguiente, ¿no? Acceder a la capa de almacenamiento de datos, ¿no? Lo cual es ideal para que el modelo sea independiente del sistema de almacenamiento. También define las reglas de negocio, es decir, la funcionalidad del sistema. Para ejemplificar esto, tenemos que si la mercancía pedida no está en el almacén, consultar el tiempo de entrega estándar del proveedor, ¿no? Este sería un ejemplo más o menos de estas reglas de negocio. Otra función es llevar un registro de las visitas y controladores del sistema. Y por última función importante tenemos que si estamos ante un modelo activo, el modelo notificará a las vistas los cambios que en los datos pueden producir un agente externo, ¿no? Por ejemplo, tenemos un fichero por lotes que actualiza los datos o un temporizador que desencadena una inserción. Vale, ahora tenemos los datos de las funciones del controlador, ¿no? Este se encarga de recibir los eventos de entrada, como pueden ser un clic, un cambio en un campo de texto, etc. Otra función del controlador es contener las reglas de gestión de eventos, del tipo, si evento Z, entonces realiza una acción W, ¿no? Estas acciones pueden suponer peticiones al modelo o a las vistas. Una de estas peticiones a las vistas puede ser la llamada del método actualizar. Una petición al modelo puede ser, por ejemplo, ¿no? Obtener tiempo de entrega. Y dentro de esta función
se le pasa el dato de nueva orden de venta. Y así tenemos un ejemplo para este tipo de regla. Por último, tenemos las funciones de las vistas, ¿no? Las vistas son responsables de, primero, recibir los datos del modelo y se los muestra al usuario. Segundo, tiene un registro de su controlador asociado. Y por último, pueden dar el servicio de actualización que hablábamos anteriormente para que sea invocado por el controlador o por el modelo. Diseño de arquitecturas para apps móviles. Esta incluye actividades técnicas y no técnicas, que incluyen lo siguiente: establecer la vista y sensación de la web app o de la aplicación, creando la distribución estética de la interfaz de usuario, definiendo la estructura arquitectónica general y desarrollando el contenido y la funcionalidad que reside en la arquitectura y planeando la navegación que ocurre dentro de la aplicación. Como podemos ver en la imagen, existen diseño de arquitecturas para apps móviles con multiplataforma o app nativa. Eso se refiere a multiplataforma, que puede existir en dos sistemas operativos como se lo sería iOS o Android, que compartieran una aplicación o aplicación nativa, que cada uno tuviera su aplicación por separado. Next. ¿Quién lo hace? En la creación del modelo del diseño de una aplicación intervienen ingenieros web, diseñadores gráficos, desarrolladores de contenido y varios participantes más. Next. En la parte de la calidad de una aplicación tenemos la usabilidad, la funcionalidad, la confiabilidad, la eficiencia y la facilidad para recibir un mantenimiento. En la usabilidad tenemos la parte de la comprensión global del sitio, la retroalimentación y ayuda en línea, la característica y estética de la interfaz y características especiales. En la parte de la funcionalidad tenemos la capacidad de búsqueda y de recuperación, las características de navegación y de conexión y las características relacionadas con el dominio de la aplicación. En la parte de la confiabilidad tenemos el procesamiento correcto de los vínculos, la recuperación de errores y la validación y recuperación de las entradas de usuario. Siguiendo en la eficiencia, tenemos el desempeño del tiempo de respuesta, velocidad de generación de la página y velocidad de la generación de los gráficos. Y por último, para terminar la parte de la calidad de una aplicación, tenemos la facilidad para recibir un mantenimiento, lo cual es la facilidad de corrección, adaptabilidad y extensibilidad. Next. ¿Cuál es el producto final? El principal producto que se genera durante el diseño de una web app es un modelo del diseño que incluye aspectos de diseño del contenido, de la estética, de la arquitectura, de la interfaz, de la navegación y en el nivel de componentes. Next. Arquitecturas distribuidas. Bueno, para saber primero qué es una arquitectura distribuida, toca entender qué es un sistema distribuido. Un sistema distribuido es la interconexión de computadoras por medio de una red de comunicaciones que se comunican únicamente por mensajes. Siguiente. Ahora sí, ¿qué son las arquitecturas? Bueno, la arquitectura distribuida es el sistema lógico que permite la conexión de varios ordenadores, generando así la conexión servicio-cliente para distribuir la información de manera recíproca. Este lo que hace es que este es usado en los grandes sistemas informativos para permitir mejor comunicación y compartir los recursos. ¿Qué es lo que hace? Bueno, los sistemas de información lo que hacen es que reparten las funciones por áreas de trabajo diferente, para así trabajar de forma coordinada para cumplir los objetivos. Siguiente. ¿Cuál es su importancia? Bueno, funcionan como uno solo ante los ojos de los usuarios. Son de alta fiabilidad y disponibilidad al usar varios procesadores.
Además, incrementan el rendimiento, el almacenamiento y la velocidad al procesar. Siguiente. Bueno, en las arquitecturas distributivas siempre hay tres objetivos. El primero es obtener prestaciones razonables a un bajo costo. El segundo, extender la usabilidad a la integración de servicios. Y el tercero, proporcionar tanto al usuario y a las aplicaciones una visión transparente de los recursos del sistema. Siguiente. Hay que tener en cuenta que en las arquitecturas distribuidas existen dos, la multiprocesador y la de objetos distribuidos. La arquitectura de multiprocesadores es un sistema que ejecuta varios nodos de forma congruente. Al hacer uso de varios nodos, se genera mayor potencia, permitiendo la ejecución de varias tareas. Este se usa mediante modelos de programación paralela, ya que permiten la reducción de tiempo de cómputo y aprovechan al máximo sus capacidades. Después tenemos la de objetivos distribuidos. Siguiente, por favor. La arquitectura de objetivos distribuidos tiene como objetivo eliminar la diferencia que existe entre cliente y servidor. Todos los clientes están conectados a un canal. Los servidores, todos comparten las mismas interacciones. ¿Qué pasa? El cliente debe reconocer los servicios que ofrece cada servidor y cómo se conectan entre estos para poder acceder al canal. Una desventaja que tiene es que limita la flexibilidad del diseñador porque se debe decidir dónde se proporciona cada servicio. Por favor. Todas las arquitecturas distribuidas comparten 5 características, que son la concurrencia, que permite el uso de todos los usuarios que interactúan con la red, la transparencia de los usuarios y a las aplicaciones una visión de los recursos del sistema, la modularidad, que son sistemas escalables, teniendo la capacidad de crecer de forma simple, la apertura, que permite combinar equipamiento y software de diferentes vendedores y no dependen de componentes. Siguiente, por favor. Por último, vamos a nombrar las ventajas y las desventajas que tienen este tipo de arquitecturas. Son arquitecturas flexibles y estables, permiten la migración de datos, son de mayor rendimiento y optimización. ¿Por qué sucede esto? Es muy sencillo. El uso de múltiples nodos a procesar una o múltiples tareas, lo que hacen es que haya un mejor rendimiento al optimizar la distribución del mismo. Después tenemos mayor prestaciones a menor costo. ¿Por qué funciona esto? Pues bueno, lo que pasa es que permiten afrontar problemas y proyectos que necesiten de procesamientos complejos de forma más eficiente. Y por último, ¿qué es independiente? ¿Qué significa que sea independiente? Bueno, al estar distribuida la carga de trabajo en muchos nodos distintos, lo que hace es que si llega a fallar uno de estos nodos, los demás nodos van a seguir trabajando y no se va a caer todo el sistema. Pero tenemos las desventajas. Lo que pasa es que esto es muy complejo. ¿Por qué? Al ser una interconexión de tantos nodos y procesadores, tanto para diseñarlos, configurarlos y gestionar la interconexión tiende a ser bastante complicado. Segundo, tenemos la seguridad, que es bastante baja. Al ser tan grande y hacer tantas conexiones, lo que pasa es que hay un riesgo de la privacidad de datos y de comunicación por la conectividad de los usuarios y de la red. Y por último, tenemos la complejidad de gestión. ¿Qué pasa? Requiere mayor esfuerzo por parte de los administradores porque este sistema puede incluir máquinas que dispongan de diferentes sistemas operativos o de distintas versiones en el mismo. Por último, tenemos las conclusiones. En conclusión, la arquitectura más óptima para el desarrollo de la aplicación web para la revista El Informante es la arquitectura por capas. Al ser un sistema centralizado, es la más utilizada en el mercado de creación de aplicativos web con un gran aporte que es que se asocia con aplicativos heredados. Esto la tomamos como la más óptima, ya que es como la que la mayoría de las empresas utilizan para hacer este tipo de aplicativos. En la parte de donde es un sistema centralizado y cada una de sus capas tiene un rol, por lo cual es como mucho más óptimo y más fácil como indicarle una función a cada capa y que ella responda por la función mandada.
y asimismo pues cada una de sus capas para poder pues hacer una representación tanto analógica, lógica y digital para nuestro cliente, que sería Editorial Frontera, con la revista El Informante. Muchas gracias.